Mientras los europeos se rasgan las vestiduras denunciando día y noche los crímenes cometidos por Moscú, reciben con los brazos abiertos al heredero del trono de Arabia Saudita, el príncipe Bin Salman, y al mismo tiempo que la Unión Europea condena a su pueblo a hacer sacrificios para castigar a las autoridades del Kremlin, abre sus bolsillos a los generosos petrodólares de los árabes. Parece que los principios y valores con que se juzga a los euroasiáticos no se aplica a los aliados del viejo continente, sino no se llega a comprender cómo el aliado más importante de Europa en Oriente Medio puede atentar libremente contra los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En el Reino de Arabia Saudita no hay democracia, ni siquiera lo que los regímenes capitalistas occidentales entienden por tal. No hay elecciones, ni libertad de ningún tipo para expresar opiniones que contradigan la voluntad de la monarquía gobernante. No obstante, los árabes son un socio preferencial de estadounidenses y europeos, que no tienen problemas en viajar a Medio Oriente para rendirle pleitesía, o bien abrirle las puertas y tenderle la alfombra roja en sus países. Pero, ¿cómo puede ser que mientras se condena a Moscú al ostracismo internacional, bloqueando su economía, prohibiendo sus medios de comunicación y desatando un ataque mediático sistemático, los occidentales sean tan complacientes con los saudíes? La respuesta es el dinero, como no podía ser de otra manera. Para hacerse una idea, en el año 2020, Arabia Saudita le compró al resto del mundo 163,1 mil millones de euros, de los cuales 32,2 mil millones fueron para adquirir bienes y servicios de los 27 países de la Unión Europea. Esto significa que el 20,9% de lo que el reino gasta en importaciones va a parar a los bolsillos de los europeos. Con estas cifras millonarias engordando los bolsillos de los europeos, es lógico que estos sean propensos a mirar para otro lado cuando se habla de las atrocidades del régimen saudí. En lo que refiere exclusivamente al comercio de bienes, los países de la Unión Europea en su conjunto superan a China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, que son los principales países desde donde proceden sus importaciones en los últimos 7 años. En el año 2019, la Unión Europea se quedaba con el 22% de lo que los árabes compraban al exterior, seguido por China con un 18%, Estados Unidos más atrás con 11% y los Emiratos con un 7%, pese a que los asiáticos están incrementando su posición. Los europeos pueden perder el primer puesto que hace años ostentan, pero no su lugar de privilegio con la monarquía. Pero Europa también recibe un cuantioso flujo de inversiones árabes, en donde también se encuentran en el tope de la lista. En 2017 acaparó el 31% del total invertido por el reino en todo el mundo. En 2018 fue de 16% y en 2019 del 57%. Por lo que podemos imaginar cuáles son las razones que llevan a condenar a Moscú por el conflicto en el este europeo, pero no hacerlo con Arabia Saudita, que desde 2015 ha desatado el infierno en Yemen. Es poco lo que sabemos sobre lo que ocurre hasta el día de hoy en este pobre pero estratégico país árabe, ya que ni los gobiernos occidentales hacen nada por detenerlo, ni sus medios se preocupan por informar sobre las hostilidades, la hipocresía europea en su máxima expresión. Lo cierto es que 5 meses de iniciada la invasión por parte de las fuerzas de Arabia, la situación en Yemen era peor que en los 5 primeros años del conflicto bélico en Siria, según denuncia Peter Maurer del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo cierto es que en menos de 2 años, decenas de miles de yemeníes habían perecido o resultado heridos, en tanto que 1,4 millones habían tenido que huir de sus hogares. Cifras que no han parado de crecer desde entonces, en una crisis humanitaria que se prolonga hasta el presente. Gran parte de los centros de salud, instalaciones de agua y luz, escuelas, mercados, carreteras, puentes, puertos y fábricas han sido bombardeados y destruidos. Ni los campos de refugiados se salvaron de las bombas del aliado predilecto de Europa.
Pero, ¿cómo puede ser que los occidentales permanezcan impávidos ante este drama? La respuesta es muy simple. Además de las ya mencionadas razones económicas, la monarquía no es la única que forma parte de las hostilidades. Estadounidenses, franceses, británicos y otros 10 países árabes conforman la coalición que está destruyendo Yemen. El bloqueo naval impuesto por este grupo de países a los barcos con destino a Yemen ha impedido la llegada de alimentos y medicamentos, condenando a 21 millones de personas a una lenta agonía. Según la Organización Mundial de la Salud, el 82% de la población necesita ayuda humanitaria. La proliferación de enfermedades, como el dengue y la malaria, se han combinado con la sequía por arrancarle la vida a aquellos que sobreviven a los incesantes bombardeos. Y si todo esto no provocó una crisis de refugiados, es porque los saudíes, junto a sus aliados occidentales, han cerrado todas las fronteras terrestres y marítimas del país, impidiendo su huida. Ahora que observamos la solidaridad europea para con los refugiados que llegan del este, resulta una afrenta por lo que están haciendo pasar al pueblo yemení, mientras condenan los crímenes de Moscú y le aplican duras sanciones a su economía. Francia y otros países de la Unión Europea le ponen la alfombra roja en sus países al príncipe Bin Salman. Pese a que su ascenso al poder contó con el relato de la propaganda occidental sobre los avances en derechos humanos, las restricciones a los derechos de la libertad de expresión, asociación y de reunión continua sin mayores cambios. El denominado Tribunal Penal Especializado prosigue con la imposición de duras penas de prisión a activistas de los derechos humanos y a la oposición política, con detenciones arbitrarias y juicios en los que no se respeta el mínimo derecho del acusado. Entre enero y julio del año pasado, este tribunal condenó injustamente a 5 activistas con penas de entre 5 y 20 años de cárcel. Algunas de ellas acababan de salir de prisión después de cumplir con prolongadas sentencias por causas judiciales similares. Como se ve, salir a reclamar por lo que uno considera justo sale muy caro para el pueblo árabe, con penas totalmente desproporcionadas, como la que tuvo que padecer un trabajador de la Media Luna Roja, condenado a 20 años de prisión. En el juicio, las pruebas presentadas en su contra no eran más que unos tuits satíricos y críticos sobre las políticas del gobierno. La acusación presentó cargos por preparar, almacenar y enviar material con fines que podrían perjudicar el orden público y los valores religiosos. Se puede leer en la sentencia. Pero eso no es todo. El texto continúa siendo responsable de ofender a las instituciones del Estado y los funcionarios públicos a través de la difusión de falsos rumores sobre ellos. Finaliza. Estos son los insólitos argumentos empleados para encerrar por 20 años a una persona. Habría que preguntarle a Biden, Macron y al resto de los mandatarios occidentales qué piensan de todo esto. Seguramente saldrían con una declaración condenatoria de los crímenes perpetrados por los malvados dirigentes del Kremlin. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.